compañeras, ¿sí? Esto es Chauchi Palito. Tengo a mi izquierda a Diego Castillo, a mi derecha a Mariano Skolnik, y a nuestra queridísima compañera de la agrupación Violeta Verde y Blanca, vocal de la CTA de la ciudad, nuestra querida compañera Camila Charbay. Siempre hacemos esto es Chauchi Palito de la radio Germán Abdala, y la idea siempre es disfrutar acá, conversar de manera amena, así que bienvenidos compañeros y compañeras, bienvenida Cami, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todos. Bueno, muy contenta de estar compartiendo este espacio con los compañerazos, como nos presentó Lisandro, Diego y Mariano. La verdad es que este momento surge de muchas conversaciones que tenemos con los chicos. Nosotros, como dijo Lisandro, compartimos el espacio de trabajo en el ministerio. Bueno, lo seguimos llamando ministerio, sí, desde hace mucho tiempo. Sí. Ahora estamos en la Secretaría de Empleo, ahora estamos en coordinaciones diferentes, pero seguimos discutiendo y poniendo en común nuestro trabajo. También somos compañeros, somos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y formamos parte del Observatorio de Economía Política, también de la Facultad de Ciencias Sociales, en el cual, en Paso Chivo, sí, estamos dando una diplomatura por segundo año, la diplomatura de cuestiones socioeconómicas fundamentales de la Argentina actual. No solo el chivo, sino que tiene que ver con que venimos a conversar y a poner en cuestión debates que, por eso digo, tanto inscriptos como trabajadores del Estado y sí, en un espacio más académico, damos, digamos, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eso me pone contenta y me entusiasma poder compartir y articular estos espacios que nosotros compartimos, tanto de la academia como de la gestión y el trabajo, y me parece que eso tiene como mucha riqueza y bueno. Y más en un día como hoy, digamos, lo decíamos en la previa, anunciamos que estaban llegando desde el primer bloque, estamos en la víspera de un nuevo 1 de mayo, sostuvimos el programa a pesar de la movilización que está sucediendo a unas cuadras nomás, porque nos parecía que era importante que lo hiciéramos, desde nuestro recorrido, tanto laboral, político y también académico y profesional, así que buenísimo que estén acá, che. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, les diría que mantengan cerquita el micrófono. Ahí estamos. Bueno, agarrarlos y llevárselos a la casa. Lola. Bueno. Mira, antes de entrar acá estábamos escuchando lo que ustedes estaban reflexionando en torno al trabajo, ¿no? Ajá. En una fecha como el 1 de mayo es importante pensar, y además desde nuestro lugar de trabajadores del Estado, pensar qué es el trabajo, sobre todo en este contexto de Argentina anarcocapitalista, como querramos llamarla. Para mí es una encarnación nueva del neoliberalismo con un poquito más de saña y sangre. Yo ya empiezo a... Pero varias cosas de lo que ustedes dijeron nos parece que son importantes. El trabajo no es solamente un ganapán, uno dice, claro, laburo para ganar pan. No, el trabajo es una forma de ser, una forma de estar en el mundo, una forma de realizarnos, una forma de relacionarnos. O sea, no es solamente un hecho meramente económico de tengo que laburar para juntar un mango y darle de comer a mis pibes. Ajá. Es otra cosa el trabajo, así lo consideramos nosotros. Y la amplia literatura que trabaja sobre el mundo del trabajo, no es solamente una apreciación, una idea que uno tiene. Claro. Y en esta Argentina actual, realmente el trabajo para nosotros está en el centro de la reflexión, porque hay grandes cambios en el mundo laboral y también esto está acompañado de cambios culturales y políticos. Y yo quiero dar algunas cifras publicadas recientemente por Argendata, Fundar, Daniel Stenger publicó esto, en INDEC, sobre cómo está hoy el trabajo, ¿no? Vamos a, sin querer aburrir mucho, vamos a dar algunos números. Por ejemplo, en 2024 el salario real fue similar al de... ¿qué año? 2024, en la serie histórica. Bueno, 90 y pico. No, te tengo que decir que es igual al de 1948.
O sea, lo primero del incipiente proceso peronista, digamos. Exacto. O sea, hay que remontarse para encontrar un salario, digamos, no es el mejor, el del 48, el mejor, el pico histórico es del 74. 1974 es el mejor. Claro. Pero bueno, en el vaivén encontramos que el momento del 2024 es igual al momento de 1948, lo cual decís, pero se supone que el mundo del trabajo, los ingresos de los trabajadores, la tecnología, la productividad laboral, tiene que permitir mejorar un poco el salario de 1948, donde todo lo hacíamos con tuercas y tornillos, a donde tenemos hoy un mundo informatizado, mecanizado, deberíamos estar mejor, produciendo más y ganando más por trabajador. Bueno, no es así. Bueno, digamos la concentración, ¿no? Y todos estos fenómenos de esta era monárquica, de capital concentrado, también un poco lo explica, ¿no? Bueno, y ese trabajo, digamos, aún así los trabajadores actuales que, digamos, tienen un salario similar al de 1948, sí. Hay que decir que esa masa salarial, si bien la desocupación es relativamente baja, por varias razones que podemos discutir, 6% anda más o menos, pero de la masa que está trabajando, lo que destaca este informe es la informalidad, es decir, aquellos que no están cubiertos por ningún derecho laboral, ¿no? De jubilación, vacaciones, seguridad social. Sí. Estamos hablando del 42% de la masa de trabajadores, están en situación de informalidad. Estamos hablando de 9 millones de personas. 9, ok, ayer escuché una entrevista y tiraban un número, 9 dicen estos datos, 9 millones de personas en la informalidad. Es enorme ese número, es enorme. Estamos pensando en 9 millones de personas que no están debidamente cubiertas por los derechos del trabajo, ¿sí? Laborales. El IFE. Exacto. Cuando se implementa el IFE, en plena pandemia, el gobierno pensó que iba a alcanzar a 3 millones de personas sí. Y llegó a 9 millones de personas. Eran 9, se tuvo que escalonar justamente por eso también, ¿no? La informalidad afecta mucho más, obviamente, a los jóvenes, ¿no? Claro. A los jóvenes y a las personas que tienen menor nivel educativo, o sea, los niveles primarios. O sea, quienes llegan a niveles primarios, secundarios, están en proporción mucho más informalizados que aquellos que están que tienen un nivel de educación superior, terciario o universitario. Y los jóvenes, estamos hablando del 58,7% de los informales tienen hasta 29 años, y en las mujeres aún más. 58, mirá, hasta sí, 29. Exacto, o sea, hay un sector social de bajo nivel educativo y de jóvenes que están completamente afuera del radar de los derechos. Sí. ¿No? Y por supuesto, si hablamos de los cuentapropistas, porque pero inclusive a veces no pretendiendo estar en el radar de los derechos, que es un poco lo que también decía Lola, digamos, como identificándose más con otras modalidades de trabajo hoy. Ahora íbamos a hablar de eso. Bueno, disculpe. Ay, se pone ansioso él. La bueno, me emocionan las charlas. Es mayor entre los cuentapropistas. Hay un amplio sector de la población que es cuentapropista. Yo había sacado el número ayer, no me acuerdo. Pero bueno, es una proporción grande, son más o menos 3,5 millones, 4 millones de personas que son cuentapropistas en la Argentina. El 62% son informales, ¿no? Hay de todo en ese mundo, tenés desde el profesional liberal que tiene su consultorio, ¿no? el escribano, y también tenés el tipo que te vende chipá en la calle, qué sé yo, hay de todo en ese mundo, ¿no? Y a nivel sectorial también las diferencias son tremendas. Sector que está absolutamente informalizado es el servicio doméstico y el de la construcción. Más o menos 70-77% de esas personas están informalizadas. En el comercio 52%. Bueno, había dicho yo lo del nivel educativo. Y hay empresas, o sea, y el dato más de color de todo esto es que ¿dónde están los informales? ¿No? Sí. Los asalariados informales en este caso. Bueno, en las empresas formales, el 31% de los informales están en empresas que tributan, pero no tributan en todo caso para formalizar a sus trabajadores. ¿Esto sale todo de Argendata? Sí, Argendata, Fundar y el INDEC. Claro, es una historia del INDEC. Sí, son datos recientes. Digo,
para pensar un poco el mundo del trabajo en este contexto Sí. y para pensar las transformaciones que hemos tenido en términos culturales, sociales y políticas de la Argentina actual, no se puede dejar de lado la reflexión en torno a cómo está el estado del mercado laboral el día de hoy. Me parece que es fundamental arrancar con esto. Totalmente. Sí, porque ahí hay un estado de los números, digamos, perdón, no estoy acostumbrado a tanto. Tranqui, bienvenido, querido La compañero. fama. Te perdiste No. el capítulo en el que hablamos de lo mal que está Boca, pero bueno. Ay, qué lástima, me lo perdí. Me siento un poco responsable igual. Sí, ya lo sé, me consta. Bueno, un saludo para todos los hinchas de River que nos están mirando. Ah, pensé que iba a saludar a los hinchas de Boca. ¿Eh? Un saludo para todos los hinchas de Boca. Che, hay mucha gente conectada, pueden ir haciendo preguntas, muchísima gente, evidencia el interés y la pertinencia de esta conversación, así que mientras Diego le entra, vayan haciendo preguntas o participando también en el chat. Y también un saludo a los compañeros y las compañeras del piso 11, ahí del ministerio, que seguro nos están mirando. Bueno, un poco lo que vos querías plantear con la pregunta que le hiciste a Mariano respecto a, bueno, esto es el estado de los números, Sí. pero para que esos números den lo que dan, o sea, para que esos indicadores den lo que dan, hay otros fenómenos que están sucediendo, ¿no? Y que tiene que ver con fenómenos más vinculados a transformaciones socioeconómicas, que es nosotros como sociólogos y sociólogas lo que estamos poniendo más el acento. Si no caemos en esta lógica de que la economía es una ciencia exacta, ahistórica, exclusivamente matemática, que se explica por una relación entre dos variables, digamos, y nos perdemos de que los conflictos sociales, las transformaciones sociales y aquellas que involucran a las cuestiones económicas tienen una heterogeneidad, una complejidad, diferentes dimensiones en las cuales se van expresando y se van articulando y se van desencadenando. Entonces nosotros trajimos básicamente 4 o 5 dimensiones que hay que pensar, que hay que reflexionar o que hay que observar, que se fueron transformando, ¿sí? No solo por el proyecto anarcocapitalista, sino que más bien el proyecto anarcocapitalista, que ahí me voy a pelear un poco acá con mi colega. No sé si es tanto un neoliberalismo reforzado, sino que es la búsqueda de la anarquía del capital, ¿no? Ajá. Que es distinto a pensar un modelo neoliberal donde el Estado cumplía determinadas funciones. Acá la función de máxima en el discurso es la anarquía del capital. Soy el topo del Estado que viene a destruirlo por dentro, pero ya nos vamos a meter en ese tema. Vale. Te abro, Me te gusta, tiro, me te gusta, tiro me líneas. gusta. Más allá de eso, las dimensiones que trajimos son, en primer lugar, por supuesto, las transformaciones económicas, ¿no? O sea, crisis tras crisis, tras crisis, Claro. tras crisis, hiperinflaciones, crisis del dólar, restricción externa, esta lógica que pasamos del stop and go, o sea, del crecer, 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 se agotan las divisas, devaluamos para equilibrar la balanza comercial y volvemos a crecer, que estaban vigentes en el ejemplo que dio muy bien Mariano, cuando el salario medio real era igual al de hoy, en 1948. Claro, Hoy desde ahí- tenemos otro tipo de lógica que trabajan varios autores, por ejemplo, Mariano Barrera, mismo Eduardo Basualdo u otros. Sí, en el libro de Jorge Semán Schwarzer, también está un poco. Jorge Schwarzer, bueno, Semán lo retoma en su libro, que tiene que ver con el go and crash, o sea, Mirá, son no periodos lo tenía. cortitos de crecimiento, a veces pronunciados, pero con crisis totales que lo que hacen es poner el nuevo piso de arranque cada vez más abajo. Eso ya genera una ruptura en relación al mundo del trabajo, ¿no? Porque los trabajos se tornan cada vez más inestables, cada vez más precarizados, cada vez más fragmentados. Por supuesto, como bien señaló Mariano, y está eso visibilizado claramente en los números, jóvenes y mujeres son los más castigados por esa situación, ¿no? Y obviamente las personas con un nivel educativo menor. Entonces, el escenario económico es como el primer la primera gran dimensión que tenemos que observar ahora de entender el mundo del trabajo, Ajá. con, para mi modo de ver, un cuestionamiento al Estado y a la política muy fuerte porque no puede resolver esa situación, y un observable social que ya naturalizamos por completo, que es la pérdida absoluta de la pretensión de tener una soberanía monetaria. Ajá. O sea, Bajáselo a tu criollo. vecina que Propuesta va al mercado y te la muy cruzas fácil, voy a terminar con la inflación y voy a dolarizar. Buenísimo. Voy a terminar con la inflación y voy a dolarizar. Buenísimo. Voy a tener o sea, dólares en mi mano. la gente no tiene soberanía respecto de la moneda nacional. Decís, no, Exacto. no valora la moneda nacional. Bueno, eso es también explicado por esta persistente situación de crisis y ahí se El explica. Estado es el que da respaldo a la moneda que la nación emite. Sí. El propio Estado te está diciendo,
no quiero emitir más moneda. Claro. Voy a legitimar una moneda que emite otro Estado. La Claro. cantidad de operaciones sociales, obviamente, los 90, la dictadura, ¿no? No vamos a hacer una clase de historia, pero digo, obviamente las transformaciones socioeconómicas que hubo detrás de eso, para llegar a que el dólar tenga un uso absolutamente público, Sí. decime rápido cuánto sale un auto. Y no sé, qué sé yo, $10.000. ¿Por qué no me dijiste 10 millones de pesos? No, bueno, porque también ¿Cuánto sabía sale una que- casa? Para que Y te quería hacer el juego. No, y de 90 para arriba, no, 100 un depto, ¿no? ¿Tenés Netflix, Disney, tenés alguna de esas aplicaciones? Sí. ¿Cuánto salen? Y $9, $10. Y... ¿Se entiende? O sea, la Sí, lógica sí. del cálculo racional que vos haces absolutamente todos los días también está transformada por esa situación. Vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? Para que eso funcione, todos los derechos anclados al trabajo y al tipo de trabajo también se van transformando. Y eso genera cambios en otras dos dimensiones que trajimos. En un Ajá. primer lugar, por supuesto, la ruptura o la transformación o el deterioro de los vínculos del Estado y la sociedad. O sea, el Estado dejó de ser el centro del régimen de la organización social. El Aleph, a donde abrevaban todos los conflictos sociales, lo dejó de ser. ¿Sí? Claramente. ¿Por qué? Sí, porque hizo un go and crash importante también. Constante, por un lado, pero por el otro, porque hay una cuestión de que la lógica del mercado, separada del resto de las esferas sociales, que es un poco con lo que iniciábamos, o sea, esta idea de que el mercado está desincrustado del conjunto de relaciones sociales que lo rodean, que es un ente que en realidad está compuesto por individuos sueltos, donde cada uno, mediante el cálculo económico racional, logra su máximo beneficio posible, donde uno es en tanto y en cuanto un individuo productor, o sea, esta lógica del individualismo productivo. Si yo tengo éxito es gracias a mí, no gracias a un otro. Si yo tengo éxito es porque nadie me lo dio, el Estado a mí no me da nada. Frase muy escuchada en la campaña electoral. Sí, Y la pandemia totalmente. aceleró ese proceso de manera muy vertiginosa, un proceso que ya venía ocurriendo, digamos, un proceso que ya estaba, si se quiere, en la magma que se estaba cocinando y que el gobierno, en este caso el Frente de Todos, no logró poner en cuestión, justamente con el fenómeno de la pandemia, por todo lo que ocurrió, todo lo que sabemos. Pero no es que solamente hay un Estado disputado, que cualquier medida que toma es cuestionada. Chicos, digo esto para que, porque si no parece que siempre es para afuera, para adentro. Claro, claro. La pobreza y la inflación. Hay que cambiar la canasta porque no dio como nos gusta. Lo están midiendo mal. ¿No nos hacían eso a nosotros? Estás tocando los números. O sea, el Estado está absolutamente cuestionado porque hay una ruptura del vínculo entre la sociedad y el Estado, pero sobre todo en el área del mercado y del trabajo. ¿Y por qué se da esto también? También se da, otra dimensión que sumamos acá, porque los vínculos sociales también fueron transformados. Yo los escuchaba recién y ustedes hablaban un poco de esto. La interacción digital. La interacción digital... Comparable con la revolución industrial para mí. Pero, y sigue avanzando. Digamos, todos los que estamos aquí, seguramente habremos pasado por algún relato o situación en donde la inteligencia artificial hizo tal cosa, o en donde estoy hablando con Memota. ¿Hace cuánto que no lo ves? Sí, hace como 2 años, pero hablo con él. Claro. O sea, la interacción digital, ¿sí?, modificó, obviamente, las relaciones humanas y sociales. De vuelta, la pandemia. Pero modificó dos cuestiones que son fundamentales para entender 1 de mayo qué significa trabajar. El mundo del trabajo. Vos hoy podés trabajar desde tu casa y no tener ningún tipo de contacto con ningún compañero o compañera de trabajo. O sea, el vínculo colectivo del trabajo también está cuestionado. Sí. Ni hablar del vínculo de yo trabajo y otro en la sociedad al lado mío trabaja de otra cosa y eso hace que los dos mejoremos esto, ¿no? Ni hablar de eso. Eso, por supuesto, que con la lógica de la individualidad y de la ciudadanía patrimonial y el individualismo productivo, esta cosa de yo puedo y si yo soy en tanto tengo, eso está absolutamente terminado. Pero digo, en nuestras relaciones cotidianas, la virtualidad modificó y, por supuesto, la interacción digital modificó las formas de trabajar. Los trabajos son más flexibles, más precarios, los contextos de negociación de la cuestión salarial son cada vez más difíciles porque lo colectivo es cada vez más difícil. De hecho, quien está hoy amparado en un colectivo para disputar salarios, condiciones de trabajo y ambiente de trabajo, por ejemplo,
Casta. puede ser visto como un privilegiado, como una casta. Entonces, esas son algunas de las dimensiones. No sé, Marian, si vos querés agregar. No, sí, hay algo que también se da, que es la expansión de la lógica emprendedora, ¿no? En el mundo del trabajo, digamos, ya desde los años 90 uno podía ver que la lógica emprendedora era como un refugio frente a la desarticulación de las grandes estructuras de trabajo, las empresas públicas que cerraban, los ferrocarriles que dejaban de circular. Toda esa gente buscó un refugio a través del emprendedurismo, el viejo ejemplo del tipo que se compraba un remis con la indemnización de Somisa, o que ponía un parripollo, o que ponía una canchita de pádel. Bueno, eso era, digamos, el inicio de este Big Bang del emprendedurismo. Lo que vemos hoy es otra cosa, es otro fenómeno. Ya no es una actividad refugio el emprendedurismo, sino que es un lugar de búsqueda. Hay sectores que están buscando ser emprendedores. ¿Por qué? Sí. Porque lo ven de otra manera, ya es otra mirada, otra cabeza, ¿no? Logra combinar esto de aspirar a algo mejor, el emprendedurismo, con algo que podríamos decir la reparación de una agresión. O sea, yo como emprendedor estoy reparando una agresión que estoy recibiendo. ¿Y quién me agrede? Bueno, El Estado, tu jefe. Claro, el patrón. te negrean, te maltratan, tenés encorsetado el salario, tenés un techo que es muy bajito. O sea, como asalariado tu techo es muy bajito, ¿cuánto más podés pelear? Llegaste a una categoría ocupacional de acuerdo a tu nivel de educativo, y a veces tu nivel educativo está sobrecalificado para el techo que tenés salarial. Claro. Todo eso es agresivo para una persona. O sea, una persona que necesita desarrollarse en este mundo como trabajador se encuentra con esto. Total, y por eso también un poco se prioriza la autonomía de este Exacto. sentido emprendedor, se prioriza porque uno se siente atacado y por lo menos, no sé si atacado, pero sí como que te cagan. O sea, esta situación en la que el trabajo en relación de dependencia de repente tiene un montón de conflictos alrededor, no solamente que tienen que ver con el salario y qué sé yo, sino, bueno, una de las cosas que estábamos hablando antes era el nivel de agotamiento, el nivel de como de lo que uno da para ese trabajo que de repente tiene estas características de algo que no está satisfecho. ¿Cómo es? No satisfecho. No te satisfeches. Pero sí, hay algo de la no realización del trabajo ahora que claro. este sentido emprendedor, no sé, ahora de repente se está priorizando esto de la autonomía. Pero una cosa es ser un asalariado y que te exploten hasta reventarte la espalda, y otra cosa es ser un emprendedor que se autoexplota hasta reventarse la espalda. Totalmente. O sea, Interesante. Porque rompe la lógica de que necesito de un otro. Que es esto que planteamos al inicio. O sea, si el trabajo, la doble dimensión del trabajo hoy está en crisis, ¿no? Hay una doble dimensión que está en crisis. La primera es, yo trabajo con otros, eso ya me está molestando, ¿no? Como, tengo que trabajar con otro, el jefe, el sindicato. Pero el compañero. Claro, pero sobre todo, trabajo con otros que están fuera del trabajo que yo hago. Entonces, todo lo que yo pueda hacer en la esfera individual como, primero, propietario, no nos olvidemos de este concepto, ¿no? Soy ciudadano, o sea, soy un sujeto en tanto activo en el mercado, en tanto patrimonio, ¿sí? Yo soy el dueño, soy un emprendedor, soy dueño de mi propia empresa, de mi propio emprendimiento. De hecho, la palabra emprender viene de ahí, ¿no? De iniciar algo, de comenzar algo por voluntad propia. Entonces, esa es una primera transformación. Y la otra, no tengo ganas de lidiar con los compañeros, con el sindicato, con la casta, con el Estado. Lo dijo Mariano. Gran parte de las personas que trabajan en cuenta propia son informales. Exacto. Muchos son informales porque por ahí quieren tener acceso a derechos, ¿no? Los derechos básicos de la seguridad social, ¿no? Una jubilación, aporte a la social. Y el Estado no llegan ahí, pero muchos otros eligen no serlo, que es lo que vos mencionabas antes de que entremos nosotros acá. Sí. Entonces me parece que ahí hay que pensar algunas cosas y por eso me tiro un autocentro. Dale. Igual, perdón, ¿puedo meter algo? sí, obvio, que- Vos metés la zancadilla ahí. No, estaba pensando primero en el término de autonomía, Sí. ¿no? Que digo, sin tener profundos conocimientos, entiendo que
que son cuestiones que se estudian, pero lo usamos y tiene una excepción, acepción sería Sí. muy individualista. Yo creo que la autonomía se Bueno. puede pensar, ¿no?, de otras maneras, ¿no? Porque la autonomía es respecto de uno mismo. En el ¿no? ensimismamiento. En el ensimismamiento y no una autonomía construida de manera colectiva, digo. Pero por después decir además algo. se deprimen en Digo, soledad, digamos, son No, fenómenos. pero además me parece que esto da cuenta de un montón de conceptos que, para decirlo rápido, nos roba la derecha, digo, y la libertad, ¿no? Por Total. decir el más obvio, ¿no? Es como que hay palabras, discusiones, ideas que se van reduciendo en su contenido y quedan, ¿no?, en una concepción más acotada y, bueno, que hay que desde el individualismo, ¿no? Claro, Claro. y Porque me además- parece que bueno, que son cosas que no hay que dejarse, ¿no? Y Sí. que no hay que dejarse robar. Eso por Totalmente. un lado, cuando estábamos hablando de... y por otro lado, en referencia a esto que digo, y además que decía Diego, Mariano, porque, digamos, pensar, ¿no? Y bueno, son cuestiones que hemos conversado, por qué las personas, los trabajadores, ese anclaje en lo individual. Digo, hay algo de lo colectivo, de las instituciones, como los sindicatos, como el Estado, como las instituciones educativas, las instituciones en el sentido amplio, no le están dando, digamos. Hay un colectivo en el que las personas no se encuentran, entonces ahí es esa retracción hacia lo individual. Entonces me parece que hay que pensar ahí y ahí vamos. No, coincido, y además no nos olvidemos que no solamente somos trabajadores y productores, sino también consumidores, y la lógica del consumo también está profundamente individualizada, digamos. Hoy mucha gente compra no solo porque te llega a la puerta de tu casa, sino porque no quiere lidiar con ir hasta un lugar, hacer una cola, mirar con otra gente, que le toquen la remera que se va a comprar, que le toquen la zapatillas, más allá de la comodidad, ¿se entiende? O comprar un pollo al despido en la roticería, ¿no? Exacto. ¿no? Ya Porque nadie eso quiere también- ir a la roticería. Y eso también afecta a los vínculos sociales, Sí. barriales, porque vos por ahí en la roticería Sí. te encontrás con tu vecino gorila y te dice, este país, que no sé qué, y vos decís, no, mirá, fíjate, o al revés, ¿no? Vos le decís, che, viste, te dije que no. Bueno, digo, pero más allá de eso, nosotros, además de investigadores, ponele, somos trabajadores del Estado. Entonces, Así es. entonces, nos parece a nosotros que el Estado tiene que aportar este debate, o sea, tiene que tener líneas de acción, de discurso y por supuesto de análisis y reflexión. Y de revisión. Exacto, y a eso vamos, digamos. Lo que nosotros planteamos como propuesta, no, acá nadie le va a encontrar el agujero al mate, digamos, pero lo que planteamos como propuesta es Hay muy un programa acá en la programación semanal. bueno, que se llama un saludo para los compañeros Del agujero del mate, Invítenme, ya les hice el chivo. Pero vas a tener, te van a llover las invitaciones. Invítenme, muchachos, tomamos mate. Lo que digo es, nosotros desde el Estado, no tanto del Estado como institución, sino los trabajadores del Estado, los y las trabajadoras del Estado, tenemos que poder La comunidad empezar- estatal sería. Exacto. Tenemos que poder empezar a enunciar, discutir, poner en la opinión pública estas propuestas. ¿A qué voy con esto? Más o menos el 60 y pico % de los trabajadores de la Administración Pública Nacional están altamente calificados. ¿Sí? De la planta del Estado Nacional, la planta que, ¿no? La motosierra y digamos... Sí, sí. Bien. Hay una masa crítica que todo el tiempo está pensando por su propio trabajo, pero además por la experiencia cotidiana en el trabajo de diseñar, planificar, evaluar, seguir, ejecutar las políticas públicas, a los diferentes niveles, nacional, provincial, municipal, que todo el tiempo están pensando soluciones a distintos problemas complejos que se nos presentan en los medios de comunicación y a nosotros, los trabajadores del Estado, nos pasan por arriba, por el costado, por abajo. Por ejemplo, reforma laboral y reforma previsional que se va a tratar de lanzar ahora cuando terminen las elecciones, porque así lo pide el dios Fondo Monetario Internacional. ¿Los trabajadores del Estado no tenemos nada para decir de eso? Tenemos un montón de cosas para decir de eso. A todos nosotros los que estamos acá nos ha pasado de, mirá, tenemos esta dificultad, hay que revisar estos procesos, podemos salir por arriba de este cuello de botella, porque la sociedad también va cambiando, se va transformando, todo lo que fuimos hablando en esta charla.
podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y estás sometido o preso a que esa propuesta de solución que vos estás llevando, o esa propuesta de solución colectiva que fue creada por un trabajo conjunto de años y años y años entre diferentes compañeros, muchas veces de diferentes áreas, no solo de tu propia área de influencia, queda subyugada o queda silenciada porque la decisión política del funcionario de turno fue: no, voy a hacer esto porque yo ya inventé cómo vamos a resolver este problema y es esto y lo vamos a hacer así, ¿no? Que digo, eso es parte del juego de la política, del juego democrático, cada gobierno elige su política, nadie está discutiendo eso. Lo que yo digo es que los trabajadores y las trabajadoras del Estado necesitamos generar una institución, como dice Cami en el más amplio sentido del término, donde toda esta usina de cuestiones que estamos pensando se plasme y se transforme en un discurso político, o sea, en un discurso que salga a la opinión pública a decir: che, mirá, acá hay una tecnoburocracia estatal, porque eso es lo que somos una tecnoburocracia estatal, que no solo se dedica a controlar y a aprobar cosas, expedientes o a mover papeles, sino que piensa soluciones a los problemas y los piensa de manera integral. ¿Por qué? Porque los compañeros de economía pueden aportar a un determinado problema, pero junto con los compañeros de seguridad social, junto con los compañeros de trabajo, pero en serio, digo, la cuestión previsional. Pienso, complejizándolo, creo que también ahí adentro hay capas, digamos, Por ¿no? supuesto. La comunidad estatal, hasta dónde, alcances y límites de la idea de comunidad estatal en el sentido de qué es tecnoburocracia, qué es tecnocracia, bueno, nada, es como un lugar complejo también. Exacto, pero las posiciones, las formas de concebir esa pertenencia estatal o esa vocación o ese compromiso. De eso se trata, de amalgamar esas diferentes posturas, visiones, problemáticas, reflexiones, y que pueda salir un conjunto de propuestas que no necesariamente implican dejar de lado las peleas centrales que cumplen, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Ingresos, derechos, condiciones de trabajo, ¿no es cierto? O sea, dar un salto cualitativo y poner en valor, porque además, para que la sociedad también, digamos, comience a recomponer el vínculo con los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Si no, tenés que tener un amigo que trabaje para entender la situación por la que está pasando. Claro. Dale. No, porque si no, yo estaba pensando, el otro día fue la cena anual de la Fundación Libertad. Sí. Hace unos días fue la Fundación Faro, después la Fundación Pensar. O sea, para la opinión pública, los únicos que están pensando la Argentina futuro y el mundo del trabajo y el mundo de las relaciones laborales son esas fundaciones, son la derecha y la ultraderecha está pensando eso. Nosotros no estamos pensando eso, no estamos pensando desde el campo nacional y popular, no estamos pensando desde nuestro lugar de trabajadores del Estado eso. Sí que lo estamos pensando. Claro. Totalmente. Claro, acá quería agregar que un poco lo que hablábamos antes con Diego y con Mariano tenía que ver con que Diego lo dijo muy bien fuera de la radio, que el discurso del Estado no sea solo desde el Estado, sino que sea desde los trabajadores estatales, digamos. ¿Cómo revincular la relación entre la sociedad y el Estado? Y bueno, hay que buscar otras grietas, ¿no? Entonces digo, me parece que la propuesta tiene que ver con grietas en el buen sentido también, claro. ¿No? Con encontrar nuevos canales de comunicación entre la sociedad y el Estado, digo, y ahí estamos los trabajadores estatales que somos parte del Estado y que somos parte de la sociedad como correas de transmisión, digo, un poco es abstracto, un poco, pero bueno, tiene que ver un poco con repensar vínculos, sí. ¿No? La reconstrucción de vínculos y lazos sociales que están totalmente destrozados. Sí. Y poniendo en valor lo que tenemos y no naturalizándolo. Estamos en la radio Germán Abdala, en un programa de streaming, saliendo por YouTube, con ustedes, compañeros que tienen una diplomatura y son parte de una cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nos encontramos en el ámbito del trabajo y ese es desde ahí generamos este sentido en esa diversidad, digamos, que supone también el mundo del trabajo. Nos constituimos ahí venimos de la semana pasada a hacerle una entrevista a compañeras que son de un espacio que se llama Futuros Mejores, que presentó en la Frederick Ebert un proyecto respecto de los mitos en torno al empleo público, donde también participó la Fundación Germán Abdala, que es la usina de producción que tiene nuestro sindicato. Digo, me parece que es esto de poder pensar en la comunidad estatal, me encantó, porque también
la clave está en lo que hagamos, porque somos quienes tenemos que hacerlo. Somos quienes y la comunidad a mí me gusta como idea para no estar haciendo tanta mímesis con la política profesional, porque la verdad yo no me identifico como parte de la política profesional y creo que en el ensayo que hagamos en nuestros territorios y rompiendo un poco con el reproducir esas lógicas y recrear e imaginar nuevas en estas comunidades que tenemos, pueden surgir cosas novedosas, potentes y que necesitamos. Gracias, Cami, por generar este espacio, por traer tu pertenencia, tu actividad y a estos grandes compañeros a esta mesa de conversación. Te agradezco a vos y agradeciéndote a vos le agradezco a ellos dos, pero gracias porque sabemos que es semana a semana con todos los quilombos que tenemos para sostener las 1000 cosas que hacemos. Y no es para cortarlo, nos quedan 2 minutos, 3 minutos más, pero quería decir eso y realmente agradecerles. Me parece muy importante que podamos conversar estas cosas acá, en un día como hoy, que vengan ustedes, está muy bueno. Así que gracias, compas. No lo quiero cerrar, por mi parte, un saludo a todos y a todos los trabajadores y las trabajadoras mañana en su día y buenísimo. Sigamos para adelante, no hay mucho más que decir. Imaginemos. Sigamos pensando. Yo tengo 2 recomendaciones Sí. pero en esta clave de conversación. Por un lado, hay un capítulo del realismo capitalista de Mark Fisher que es el realismo deprimente del neolaborismo y plantea varias cuestiones vinculadas a el postfordismo, ¿no? y el emprendedurismo, la inflación del currículum, ser nuestros propios jefes, ¿no? Cómo cambia la idea de la vigilancia, ¿no? Ya no nos vigilan, nos autovigilamos. Bueno, no sé, ¿qué opiniones tendrán de Fisher? Después lo charlamos. Y ayer vi una entrevista que me parece que representa la época, sinceramente, que es como representativa de esta época y de los debates políticos, que es la entrevista en Domados entre Caporesi, que es el referente del MTE, que es una organización social, la UTEP, digamos, es el que viene abajo de Grabois hoy en día, y Leila Gianni. Invito a que vean esa entrevista, me parece imperdible. Me parece que sintetiza algo del clima de época y de los debates de las distintas posiciones políticas. Era un comentario en torno... Me buscaré. Bueno. Y muchísimas gracias por venir. El espacio está abierto. Siempre, ahí están saludando, ahí pueden ver el chat, Besos y abrazos para Camila, Diego y Mariano, dice Silvia, mandan saludos. Bueno, Lucio, Valeria, Trucundo, Aguante Chaucha, Matías Treves, Paola Catelotti que dice que fue una mesaza, Carolina Ferrer. Bueno, en fin, digamos... un saludo para la doctora Ferrer, que es un saludo para la doctora Ferrer. Una vez más le agradecemos también a Nay y a Ludro que están del otro lado, siempre bancando esto. Y en serio, el espacio está abierto para que podamos seguir sosteniendo diálogos, como también en una clave de que no queden como hechos aislados, sino para poder darle continuidad. Podríamos hablar horas, pero bueno, el tiempo en que radio siga, es tirano. Pero que siga, porque podemos tranquilamente continuarlo, bien, esto. Así podemos repensar sí, totalmente. un par de fechas. De hecho, también algunas. otro grupo de compañeras estaban, no sé si conocen a François Dubet, un sociólogo francés. Sí. También están presentando actividades. Hay iniciativas, me parece que está volviendo ese sentido de que tenemos que hacer algo, que ya nada será como antes y que tenemos que hacer algo al respecto, así que está buenísimo. Gracias por venir. Y bueno, como siempre nos gusta hacer, pensamos un temita en función de quienes vinieron, y acá hubo uno que también con su folclore futbolero primerio, asomó la cabeza. Así que nos vamos con Hablando de la Libertad, de este gran bloque con los compañeros del Observatorio de Economía Política. Esto es Hablando de la Libertad de la Renga, y estos fueron nuestros compañerazos que nos acompañaron en este bloque. Gracias. Gracias. Muchas gracias.